códigos de familia, redefiniendo el rol del esposo y de la esposa en la nueva creación. Hoy vamos a considerar uno de esos capítulos más hermosos y probablemente más abusados y mal interpretados con relación a los esposos y a las esposas. Y me refiero nada más y a nada menos que a Efesios capítulo 5, verso 21 al 33, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si usted lleva siguiéndonos algún tiempo, me ha escuchado decir que uno de los errores más comunes que nosotros cometemos al tratar de entender y aplicar las escrituras es creer que todas sus diversas partes fueron escritas directamente para nosotros. Y la realidad es que no lo fueron. Pueden haber sido escritas para nosotros, pero no fueron escritas a nosotros. Lo voy a repetir. Muchas de las cosas que usted lee en la escritura pueden haber sido escritas para nosotros, pero no fueron escritas a nosotros. Solo a la medida en que comprendamos la situación y contexto de los destinatarios originales y lo que ellos entendieron por las palabras que se le dijeron o se le escribieron, es que nosotros podremos entender la situación, la cultura en la cual ellos estaban, que es muy diferente a la de nosotros, y de esta manera nosotros poder iniciar la tarea de entender el significado del texto para nosotros. Afortunadamente, en muchos o en la mayoría de los pasajes, nuestra situación moderna es bastante comparable a la de los primeros lectores. Por lo tanto, eso facilita bastante la tarea. El reto es cuando su situación es muy diferente a la nuestra. Imagínense, nosotros estamos leyendo escritos inspirados por Dios 21 siglos después de haber sido escritos, los cuales en su contexto original hay una gran diferencia entre la audiencia original y nosotros, que incluye lenguaje, cultura, política, economía y todos los elementos que tienen que ver con tiempo y geografía de hace 21 siglos atrás. Y eso es lo que en muchas ocasiones dificulta el significado del pasaje para nosotros. Sin duda que nosotros formamos parte de esa gran historia de lo que se conoce como la metanarrativa, que es lo que la Escritura quiere comunicarnos desde Génesis hasta Apocalipsis, y es la incursión de Dios
en la historia humana y cómo su propósito eterno se llega a manifestar en tiempo y espacio. Y eso solo fue posible por Cristo el Señor. Nosotros formamos parte de esa gran narrativa, de esa gran historia, pero nuestro lugar en esa historia, nuestro lugar en esa narrativa puede ser diferente a los que nos antecedieron. Por eso es que necesitamos saber con qué estamos tratando en el texto antes de comenzar a hacer interpretaciones y aplicaciones de textos bíblicos. Consideremos, por ejemplo, los textos que le dimos lectura. Un error que nosotros podemos cometer al leer esos textos es asumir que el matrimonio al cual se refiere Efesios 5 es parecido a un matrimonio moderno. Es fácil creer que cuando Pablo está escribiendo tiene en mente el matrimonio del siglo XXI, por lo tanto, él escribe esa carta a nosotros. Después de todo, cuando leímos esos textos, descubrimos que allí se habla de Cristo, la esposa, el esposo, los hijos y los amos. Pero queridos hermanos y hermanas, nada puede estar más lejos de la verdad. La carta no está escrita a nosotros. Cuando usted la va a buscar en la Biblia, dice que fue escrita a los efesios. Por lo tanto, el tipo de matrimonio al cual se refiere es a los matrimonios grecorromanos del primer siglo, que eran muy diferentes a los matrimonios del siglo XXI. ¿Por qué? En ese mundo, los hogares no estaban formados por dos padres trabajadores, por dos hijos, un perro, un gato, 3 autos en la casa, una casa de 5,000 pies cuadrados. Eso no eran los matrimonios ni las familias de ese tiempo. La mayoría consistía en un hombre que se conocía como el pater familias, que mandaba y tenía autoridad sobre su mujer, sus hijos y sus esclavos. Pero esto tampoco se dio en un vacío. Es lo que enseñó Aristóteles. Él decía que la mejor manera de ser un hogar era jerárquicamente. Lo voy a repetir, porque nada de lo que sucede en la historia se da en un vacío. Esto era el producto de enseñanzas filosóficas, particularmente de Aristóteles, de donde muchas de las influencias en la teología evangélica también están presentes. Aristóteles decía que la mejor manera de ser un hogar era jerárquicamente. La excepción era solo cuando no había un hombre adulto. Por lo tanto, el gobernante de la casa era la mujer. Aristóteles enseñaba que el gobierno de un hogar es una monarquía. El marido y el padre era el rey. Por eso cuando leemos, para entender la intención de Pablo al escribir estos versos, descubrimos que Efesios 5, 22 al 33 trata con la primera de 3 conjuntos de relaciones a las cuales Pablo se está dirigiendo. La primera es el marido y la esposa. Y luego, cuando usted sigue leyendo, el capítulo 6, verso 1 al 4, son los padres y los hijos. Y si sigue leyendo un poquito más abajo, en el capítulo 6, verso 5 al 9, se habla de los amos y de los esclavos. Por lo tanto, la pregunta que le tenemos que hacer al texto es: ¿cuál es la intención de Pablo al dirigirse a estos hogares antiguos que están compuestos por una jerarquía de hombres, mujeres, niños y esclavos? La voy a repetir esa pregunta porque yo quiero que usted, cuando se acerque al texto bíblico, aprenda a hacerle preguntas al texto. Y esto es una manera de decir inquirir en él. El no simplemente pensar que porque usted leyó algo puede levantarse de allí y decir que Dios le dijo, le reveló y esto es lo que quiere Dios decir. No, como estudiante responsable de la escritura, usted tiene que poder entender ese contexto. Por lo tanto, la pregunta allí es: ¿qué fue lo que Pablo quiso comunicarle a estos hogares antiguos que estaban compuestos por una jerarquía de hombres, mujeres, niños y esclavos? Y la respuesta, como vamos a ver, era
aplicar la realidad de la nueva creación a su comportamiento familiar y social. Lo voy a repetir. La razón por la cual Pablo le escribe a estos hogares compuestos por una jerarquía de hombres, mujeres, hijos y esclavos, queriendo decir hombre, mujer, hijos y esclavos, era para aplicar la realidad de la nueva creación a su comportamiento familiar y social. En esa cultura, los maridos tenían derecho, tenían privilegios y tenían libertades que se le negaban a las esposas. Los hombres tenían el poder y traían a la casa los ingresos. En la mayoría de los casos, las mujeres no podían poseer propiedades, ni dirigir negocios, ni realizar transacciones legales o financieras sin que estuviera un hombre actuando a favor de ellas. En esa sociedad, una sociedad mediterránea, la edad promedio de un hombre casarse era de 30 años, pero para una mujer era 18 años o menos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que cuando un hombre se casaba, ya era un hombre con experiencia, que sabía vivir en la sociedad. Era una persona que podía funcionar social y económicamente. Pero cuando la mujer se casaba, todavía en la mayoría de las ocasiones era una niña a la que nunca se le había permitido ser parte de la sociedad en general, que lo único que había hecho hasta ese momento en muchas ocasiones era atender los asuntos domésticos de la casa, trabajar en la casa, atender los animales, limpiar la casa, estar pendiente de los asuntos domésticos. Una mujer típica de ese tiempo daba a luz a un niño cada 2 años o 30 meses a lo largo de su edad fértil. La mayoría de las mujeres no tenían educación, excepto en las tareas del hogar. Por eso era que ellas dependían por completo de un hombre. Y si usted no ha visto las lecciones anteriores y se está conectando por primera vez aquí, esto lo venimos trabajando sistemáticamente, responsablemente, para que usted entienda el contexto y por qué en la escritura se dicen ciertas cosas de la manera que se dice. Ya hemos trabajado todo este asunto acerca del hombre como la cabeza de la casa, lo que representaba, lo que decían los filósofos, cómo los judíos del primer siglo tomaron muchas de esas cosas y la inyectaron en su interpretación de las escrituras. En este caso, las mujeres dependían por completo de un hombre y durante toda su vida estaban sometidas a él. Primero, en el caso de la casa, era su padre o quizás a un tutor si la familia tenía recursos económicos, y luego a un marido. La sujeción era la norma para los hijos, para los esclavos y las esposas. Lo voy a repetir, la sujeción era la norma, pero era sujeción de una sola vía. Era la sujeción de la esposa, de los hijos y de los esclavos. Social y culturalmente, esa era la norma. Eso era lo que todo el mundo hacía. En ese contexto y cultura, el pater familias tenía que tener el control. Él no servía humildemente a la familia, a ninguno de los que estaban sujetos a él en su casa, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus esclavos, porque ellos se consideraban propiedad del hombre de la casa. De hecho, Aristóteles decía que el varón es por naturaleza más apto para dar órdenes y dirigir la casa que la mujer. Imagínense si Aristóteles estuviera viviendo en este tiempo. Imagínense nada más con la cantidad de mujeres ilustres que son personas educadas, mujeres educadas, líderes en todo su derecho, que han sido líderes de naciones. Y Aristóteles se hubiera vuelto loco porque él decía que el varón es por naturaleza. Eso se lo creyó Aristóteles nada más y la gente de ese tiempo. Que el varón es por naturaleza más apto para dar órdenes y dirigir la casa
que la mujer. Por lo tanto, la desigualdad era permanente. No había oportunidad para nadie. El valor, dice él, del hombre se demostraba cuando mandaba, cuando daba órdenes, cuando exigía, pero el valor de la mujer se mostraba cuando ella obedecía. Quiero que consideren que Pablo aquí no está creando una estructura doméstica en la que el hombre gobierna sobre los demás en la casa. Entiéndase hijos, entiéndase esposa. Como tampoco él está creando una estructura gubernamental en la que el César es el señor del imperio romano. Eso no es lo que Pablo está considerando aquí. Lo que él hace es que se limita a comunicarle por medio de esta carta y de una manera magistral. Él presenta una nueva realidad dentro de las estructuras sociales existentes, con la intención de redimirlas y no derribarlas. Lo que él sabe es que él tiene que navegar de una manera cuidadosa cómo él iba a tratar con las estructuras establecidas social, cultural y aceptadas en esa sociedad, mientras a la misma vez las redimía con el evangelio. Así que Pablo está ministrando a la iglesia la realidad de una nueva creación. Él no está endosando una estructura social. Él no está endosando un tipo de gobierno en particular. Él no está endosando una jerarquía doméstica. Él lo que está haciendo es redimiendo, y lo vamos a ver cómo lo hace. Él está con el evangelio redefiniendo los roles del esposo y de la esposa. Él no está endosando una estructura social como un ideal que todas las culturas y que todos los tiempos tienen que vivir de esa manera. Y esto es lo que hacen, si usted ha estado en alguna vez o conoce a misioneros en todo su derecho legítimo. ¿Qué es lo que hacen ellos cuando entran a nuevas culturas y territorios? Ellos no entran destruyendo el orden social, ellos no están quitando las normas establecidas, ellos no están criticando los gobiernos en turno, no, ellos entran y van trabajando en esas culturas, acomodando el mensaje para seguir ganando confianza e influenciar a los ciudadanos. La pregunta que yo le haría a ustedes hoy es: si usted hubiera sido el apóstol Pablo, si usted hubiera tenido la misión de ir a la iglesia en Éfeso y predicar a esta estructura de gobierno, ¿cómo usted hubiera pastoreado a estos hogares jerárquicos en su congregación? ¿Qué usted le hubiera predicado? La serie del matrimonio, ¿cómo sería? 7 pasos para ser un mejor jerarca en tu familia. 7 pasos para que sometas a tu esposa con mayor intensidad. ¿Cómo usted hubiera pastoreado a esos hogares jerárquicos en esa congregación? Bueno, yo no sé usted, pero por lo menos sabemos cómo lo hubiera hecho este pastor. Él hubiera llegado a la iglesia en Éfeso y hubiera predicado quizás este tipo de mensaje. El sacerdote de Dios en la casa no es normal, es pecado. Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Sin palabras. Sin palabras. Siglo XXI. Todavía eso es así para mucha gente, para muchos hogares, para muchos matrimonios, y con razón. Ha habido tanto abuso
tanto daño y tanta miseria en tantos hogares. Mis amados, consideremos cómo Pablo pastoreó la iglesia en Éfeso a través de estos versos, porque esto es una lección para la iglesia en todos los tiempos. Esto es una lección para nosotros hoy. No fue escrito a nosotros, pero es escrito para nosotros entender qué fue lo que allí se estaba comunicando, que 21 siglos después nosotros necesitamos ese mismo consejo que Pablo le hace y esa estructura que establece en el orden espiritual. ¿Qué es lo primero que Pablo hace? Bueno, él primero sumerge todas las relaciones de la casa de familia en la nueva creación. Lo voy a repetir. Él sumerge las relaciones de la casa de familia en la nueva creación. Pablo orienta a la esposa y al esposo que se traten mutuamente, que se sometan mutuamente por temor al Señor, por reverencia a Cristo. Y luego él procede a dar una serie de instrucciones. Y si usted nota y lee para entender, él bautiza cada instrucción con una redacción que la relaciona a Cristo. Y en el verso 22 él habla como al Señor. El verso 23 dice como a Cristo. En el verso 24 dice a Cristo. Y en el verso 32 dice y hablo de Cristo. Sigue el mismo enfoque para lograr que padres e hijos, amos y esclavos reconsideren la manera de relacionarse. Por eso, una de cada dos palabras parece que está citando solamente que eso es posible por causa de Cristo o por causa de el Señor. Así que lo que Pablo está haciendo es que empoderando a las esposas, empoderando a los esposos, empoderando a los padres, a los hijos, a los esclavos y a los amos a ver su forma de relacionarse con el otro como una consecuencia de su relación con Cristo. En otras palabras, si Cristo es preeminente, si Cristo es la razón del por qué tú amas, si Cristo es el que gobierna en tu vida, tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus empleados, con tus trabajadores, con tu familia extendida, con los que tienes cuidado en tu casa, entonces será una relación que manifieste a Cristo el Señor. Lo segundo que él hace es que confronta especialmente el comportamiento egoísta y dominante del hombre que era tan común en las paterfamilias. Lo repito, él confronta especialmente el comportamiento egoísta y dominante del hombre tan común en esa sociedad, en las casas paterfamilias. Recuerden que el paterfamilia era en la antigua Roma el hombre que se consideraba la cabeza de la familia, el líder de la familia. Y en esos códigos antiguos, los roles de la casa ya estaban prescritos. Ya se sabía de antemano. Se decía que el paterfamilias, la cabeza de la casa, tenía que gobernar y que todos los demás estaban sujetos a él. La mayor parte de la atención de esos códigos, ¿en quién ustedes creen que se centraba? Como el pastor que vimos ahí o el predicador. Yo no sé cómo uno puede pastorear de esa manera, pero el que estaba hablando allí, ¿dónde usted cree que estaba la presión? Obvio, como en aquel tiempo, sobre las esposas, los hijos y los esclavos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo actualizó el código de familia y hace algo que nunca se había hecho. Nunca se había hecho para la pareja,
Nunca se le había prestado atención a lo que Pablo va y está haciendo en esos versos. ¿Por qué? Porque él presta la mayor atención y se dirige no a la esposa, no a los hijos, no a los esclavos. La mayor atención y el mayor peso de lo que él está diciendo lo está dirigiendo a los maridos, a los padres, a los amos, que era el mismo hombre que está incluido en los tres. El paterfamilia tenía esposa, tenía hijos y tenía esclavos. Y le está diciendo, se tienen que enderezar. Ustedes no pueden seguir de esa manera. ¿Por qué? Porque él está allí estableciendo en virtud de lo que era gobernante en esa cultura, y le dice que ahora su vida tenía que poder ser tenía que ser puesta a favor de su esposa. Note lo que él está diciendo allí. Y dice que no provoque a ira a sus hijos y que no amenace a sus esclavos. Él le está diciendo, señores, en Cristo esto es diferente. Ustedes serán los paterfamilia, pero la manera en cómo ustedes se relacionan con su familia, la manera en cómo ustedes se relacionan con su hogar, la manera como ustedes se relacionan con su esposa, con sus hijos, con sus esclavos, en Cristo no es igual, es diferente. Para nosotros eso suena romántico. Qué tremendo que él ponga su vida por la de su esposa, que la ame sacrificadamente, que él no provoque a ir a sus hijos, que él trate con respeto a sus esclavos y haga por ellos lo que él quiere que ellos hagan por él. Eso para nosotros hoy, 21 siglos después, mis amados hermanos, suena romántico, pero ubíquese en el primer siglo y usted se va a dar cuenta lo innovador, lo revolucionario, lo contracultura, lo poderoso de lo que Pablo está diciendo en una cultura que otorgaba a los maridos el poder de vida y muerte sobre sus esposas. Pablo les decía a los maridos, renuncien a ese poder, incluso si es hasta necesario morir por ellas para que sus esposas puedan desarrollarse. Mire lo que Pablo está diciendo aquí. Mire lo que él está estableciendo en el rol del hombre, en el rol de la mujer, en la nueva creación. Y tercero, Pablo utiliza el evangelio para moderar y reformar la sujeción de la esposa, la sujeción de los hijos y la sujeción de los esclavos al pater familia. Note, él no le sugiere que se rebelen. Él no le dice, ahora hagan un grupo de féminas para que ustedes estén atacando continuamente a los varones. No, él les redefine el rol. Él no le está diciendo allí que formen grupos para que ellas ahora puedan dejar y declarar sus voces. Eso sucede en nuestro tiempo. En aquel tiempo le costaba la vida. Él no sugiere una rebelión, sino que ahora él quiere exhortarlas a un tipo de sujeción que es totalmente diferente a una sujeción por temor, a una sujeción jerárquica, a una sujeción que intimida, a una sujeción que maltrata, a una sujeción que abusa. No. Ahora ustedes se van a sujetar, pero es una sujeción redefinida, es una sujeción totalmente diferente. Ustedes no se van a sujetar de mala gana a la autoridad, a la función, al trabajo de su marido. No, ustedes le van a servir y a complacer humildemente, del mismo modo que le serviría y complacería a Cristo el Señor. Imagínese qué hogar sería si el esposo la ama como Cristo amó a la iglesia y ella responde a esa sujeción como a Cristo. No hay necesidad de roles de autoridad, no hay necesidad de jerarquía, porque la autoridad solo es necesaria donde el amor está ausente. Nadie se sentiría superior a nadie. Ella sabría que es cogobernante, él sabría que ella es cogobernante, los hijos saben que es
parte de una comunidad, una familia con propósito en un mundo perverso que tiene una misión en el planeta de representar la relación de Cristo y de su iglesia. Allí no habría una guerra de poder, allí no habría una menospreciación o sujeción temerosa, porque ¿qué será lo que nos va a hacer papi? ¿Qué será lo que me va a hacer mi esposo cuando llegue? No, mis amados hermanos, hay una redefinición totalmente en el contexto cultural que está basado en la realidad de una nueva creación. Lo que Pablo está haciendo aquí, mis queridos hermanos y hermanas, es impresionante. Él está confrontando al varón, al paterfamilias, y luego dirigirse con una ternura impresionante a los más impotentes de una sociedad patriarcal, como son las esposas, los hijos, los esclavos. En otras palabras, Pablo ayudó a reestructurar el orden de la familia para que los de afuera, los imponentes, los impotentes, los que estaban siendo abusados, los que estaban en el mundo, los que no conocían esta realidad de una nueva creación, cuando miraran a esas familias, pudieran ver que había otro tipo de código de familia. Lo que Pablo está considerando en estos versos nunca se había escuchado en esa cultura. Lo voy a repetir. Lo que Pablo está considerando en estos versos nunca se había considerado en esa cultura. Note que él no desmanteló la antigüedad, la antigua jerarquía. Eso hubiera sido poner en peligro a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Pero tampoco pretende mantenerla como una especie de ideal divino. Solamente en un hombre que tiene prejuicios, se siente inseguro, machista, culturalmente castrado, porque su hombría no la define el mundo. Solamente un hombre de esa manera se cree que es superior a su esposa, se cree que gobierna sobre ella, se cree que tiene autoridad sobre ella. Solo un hombre que ha sido redefinido por Cristo, que Cristo es la razón y la pasión de su vida, que Cristo es el que gobierna su vida, puede comenzar a mirar a su esposa como una co-gobernante con Cristo en esta nueva creación. Por lo tanto, Pablo no está allí endosando un orden jerárquico. Pablo no está diciendo que cuando el hombre hable, la mujer se calle porque quien único tiene autoridad sobre él es Cristo. Nada de eso lo dice el texto. Esos son prejuicios machistas dentro de una cultura religiosa que ha castrado a la mujer, a los hijos en muchas ocasiones, y los ha hecho, mis amados hermanos, gente rebelde, que se mantienen en relaciones en ocasiones simplemente para el que no digan en medio de su contexto cultural. Pablo está debilitando de una manera impresionante con estas instrucciones una estructura de familia que estaba muy lejos del orden de Dios para la familia. ¿Y cómo lo hace? Bautiza a esa estructura familiar en el Evangelio. En el Evangelio. Él sabía que poco a poco, como la levadura, ese nuevo comportamiento que causa la nueva criatura en Cristo el Señor y la tendencia de servirse los unos a los otros, eventualmente traería ese orden cultural a nada. En aquella época, ningún pagano del mundo antiguo que se asomara a un hogar cristiano pensaría que Pablo estaba tratando de derrocar la ley romana o que estaba queriendo alterar la estructura doméstica. Lo que hubieran visto en el pater familias redimido es que es la forma inusual en que se cuidaba con ternura y se sacrificaba por los que dirigía, y la alegría de su esposa, sus hijos y sus esclavos. Pero una lectura prejuiciada
o incorrecta, mis queridos hermanos, de estos textos, interpretaría que cuando Pablo dice el hombre es cabeza del hogar, que eso significa que eso es una norma cultural jerárquica y que el marido tiene autoridad sobre su esposa. Y eso es lo que produce no estudiar y entender los contextos. Porque cuando esto lo que hacemos, estamos perpetuando el orden equivocado. Estamos perpetuando la alteración que causó el pecado. Estamos promoviendo el abuso contra la mujer, el abuso contra los hijos, el abuso en el matrimonio. Cuando permitimos que esto siga gobernando en nuestras relaciones. Por lo tanto, cuando él compara la relación marido-esposa con la relación Cristo-Iglesia, lo que muchos interpretan es que ahora uno está a cargo del otro. En este caso, el esposo está a cargo de la esposa. Sin embargo, mis queridos, aunque Pablo asume que el paterfamilias está a cargo porque ese es el orden, lo que hace aquí es que redefine el rol y el estatus de ese marido en relación a cómo trata a los que tiene en su casa, cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos y cómo trata a sus esclavos. Él no está idealizando el poder cultural del hombre sobre la mujer, sino que lo está redefiniendo con el evangelio. Pablo no está allí tratando de inmortalizar la antigua estructura doméstica y transponerla generación tras generación para que así vivan los hogares. Más bien lo que él está haciendo es tratando una situación cultural única que es muy diferente a la situación nuestra. ¿Por qué? Porque Pablo no se estaba dirigiendo a nuestro mundo, en el que la mayoría de las mujeres adultas son tan educadas como los hombres, tienen el control de su fertilidad, son económicamente independientes y no tienen la necesidad social de que un hombre esté por encima de ellas. Yo le enseñé a mis hijas que ellas no necesitan un hombre para sentirse completa. De hecho, usted quisiera que sus hijos se casen con una mujer que no crea que lo necesita a él como hombre para sentirse completa. Alguien dijo en una ocasión, un buen matrimonio está compuesto por dos personas totalmente solteras. En otras palabras, que están tan claros en su identidad, tan claros en su propósito, que cuando se unen, vienen a ser ¿qué? Vienen a ser coiguales para cumplir un propósito en esta generación. Y todo esto, mis amados hermanos, hace que el matrimonio sea diferente en Cristo. La pregunta sería, si la estructura doméstica del mundo de Pablo era tan diferente a la nuestra, ¿qué le diría Pablo a los matrimonios hoy en los retiros de matrimonio de nuestras iglesias o en las clases que le damos? Hay veces que esas clases dejan a las familias más confundidas, porque ahora el hombre tiene que ser el líder espiritual de la casa cuando su conjunto de dones no lo prepara para eso, no lo posiciona para eso. Pero como el hombre es cabeza y el hombre tiene que dirigir la oración, entonces, y terminamos, mis amados hermanos, imponiendo cargas que nunca han sido el orden de Dios en la nueva creación. Así que, ¿qué le diría Pablo? ¿Qué le diría Pablo a los matrimonios del siglo XXI en nuestro tiempo? ¿Qué le diría? Es una buena pregunta y yo creo que tengo la respuesta. Pablo le diría, como le comenzó diciendo a ellos, que Cristo debe tener la preeminencia en nuestros matrimonios y en nuestra familia. Que esto no tiene que ver con un tema cultural, que esto no tiene que ver que mi mamá era así, que esto no tiene que ver que esto fue lo que le dijo mi tatarabuela a mi abuela y a mi mamá, y por eso nosotros seguimos este orden. Usted en Cristo está redefinido, usted en Cristo vive por otra norma, usted en Cristo vive con otra cosmovisión, usted en Cristo ahora está siendo transformado, su entendimiento está siendo transformado y usted y yo tenemos la capacidad espiritual de alinearnos al orden de Dios. Termino con lo siguiente: nuestra forma de ver, relacionarnos, cooperar y honrar mutuamente está informada por nuestra unión y comunión con Cristo. Lo voy a repetir. Nuestra forma de ver, de relacionarse, de cooperar y de honrarnos mutuamente
debe estar informada por nuestra unión y comunión con Cristo. Lo que muchas veces no se lee de esos versos que le dimos lectura es que eso comienza en el verso 21 con una exhortación contundente que dejemos la independencia, el egoísmo y busquemos una relación íntima como de una sola carne. Por eso es que él cita el modelo del jardín antes del pecado, no después del pecado, porque después del pecado todo el orden de la creación se alteró y solamente en Cristo es recuperado. Así que cuando miramos lo que produjo el pecado, cuando miramos las condiciones que se han ido deteriorando desde aquel momento, podemos entender entonces por qué el hombre tiene la tendencia de ser independiente, es más orientado a la independencia, a estar callado, a estar en silencio, a no comunicar sus sentimientos. A eso súmele si se crió en una casa donde había un macho en la casa, que los hombres no lloran, y terminamos, mis queridos hermanos, con un hogar profundamente lastimado. Los hombres son más orientados a la independencia, las mujeres son más orientadas a la interdependencia. Por lo tanto, están más orientadas hacia los demás que a los hombres. Por supuesto, lo que Pablo dice allí es tan contundente para el varón. ¿Por qué? Porque es el varón en que muchas veces tiene la tendencia de alterar lo que Cristo quiere hacer por medio de su vida. Y esto, él lo dice, mueran por ellas, como Cristo murió por su iglesia. ¿Qué sucedió cuando Cristo muere por su iglesia? La iglesia nace, florece, es radiante, es su esposa, sin mancha, sin arrugas. Mi amado, lo que es nuevo y lo que es innovador en este glorioso evangelio es que la sumisión no es un asunto de una parte, la sumisión no es unilateral, la sumisión en el matrimonio, en la iglesia, en las relaciones gobernadas por Cristo, son mutuas. Mire lo que dice el texto: someteos unos a otros. Así es que comienza, unos a otros en el temor del Señor. Si esto no sucede, usted cree que lo que está diciendo allí es que usted es el que manda a su esposa y el que está sobre ella y el que le da las instrucciones, y sin usted ella no puede. Pero si usted lee lo anterior, mutuamente se someten. Por supuesto que hay culturas en el mundo donde los hombres gobiernan, como en estos tiempos de la Biblia. Y para eso la enseñanza es la misma. Eso no cambia. Esto encaja perfectamente para las sociedades machistas, patriarcales, donde los maridos suelen tener más poder social, intelectual, político y financiero que las mujeres. En ese caso, él debe de igual manera, cuando viene a Cristo, no es sobreimponer su cultura sobre el orden de la familia, sino redimir esa cultura y establecer ahora el orden de la nueva creación. Cristo ahora gobierna la vida de ese hombre y de esa mujer. Imagínense si dentro de estos contextos culturales el marido, en esas culturas patriarcales, hacen esto y lo hacen por suficiente tiempo hasta que finalmente sus esposas empiecen a florecer a través de la sociedad, intelectualmente preparadas, educadas para enfrentar los retos de un mundo desafiante. ¿Qué ustedes creen que puede suceder con ese tipo de sociedad? Mis amados hermanos, es una sociedad que reflejaría un nuevo orden en un mundo caído. Y eso es lo que es la nueva creación. Es el orden de Dios ahora, recuperado en Cristo, dado a la iglesia para que gobierne en nosotros por medio de su Espíritu una nueva realidad. Muchos de nosotros no nacimos en esto. Esto hay que aprenderlo en el Señor.
Muchos de nosotros venimos de culturas machistas, de hogares machistas. Mi casa particularmente, lo que vimos, no se refleja en nada. Esto ha sido para mí un proceso doloroso a través del tiempo. ¿Por qué? Porque a renovar nuestro entendimiento no es un asunto de ir a una clase bíblica 12 semanas. Es un proceso de transformación donde tu manera de pensar, tu vocabulario, tu caminar, tu proceder. He cometido horrores en mi vida, pero tengo el deseo profundo en mi corazón de honrar mi casa, restaurada por el Señor, sana por el Espíritu, para que este orden pueda manifestarse. Así que, mis queridos hermanos, tenemos esperanza en el Señor. Tenemos esperanza en el Señor. Si este evangelio pudo traer orden a ese contexto cultural y familiar, a mí me parece que también lo tiene para nuestra familia y matrimonio. Lo tiene. Si usted lo cree conmigo, diga: este evangelio puede transformar mi casa, puede transformar mi vida, puede transformar mi familia. Este evangelio te puede sanar de hogares que fueron abusivos, de una casa de origen que te dañó, que te maltrató, de un hogar donde había imposición, donde no había expresión de amor. Tú no tienes que ser así. Tú no tienes que ser ese hombre reservado, distante, que no muestra afecto porque a ti no te lo mostraron. Este no es el evangelio psicológico. Este es el evangelio que te transforma. Este es el evangelio no que te da una nueva filosofía, es el evangelio que te da una nueva vida. Por lo tanto, si tú eres de esos hombres que tienes esa problemática de expresar tu amor, tu sentir, tu afección, esta es una buena oportunidad para que ahí donde tú estás digas: Señor, yo quiero ser ese tipo de esposo, yo quiero ser ese tipo de hombre, yo quiero ser ese tipo de padre, yo quiero ser ese tipo de hijo tuyo que refleje y manifieste a Cristo en mis relaciones. ¿Por qué no lo haces en este momento? ¿Por qué no te dispones para que el Espíritu de Dios, quizás tú vienes luchando, peleando en tu mente, en tu corazón, y se te salen esos arranques de ira, y tienes esos corajes, y tienes esa rebeldía por dentro por lo que viste, por lo que te hicieron, lo que le hicieron a tu mamá, por los prejuicios que tiene contra las mujeres? Por supuesto, si esa es la casa de origen y te conviertes al Señor y te alimentan con un evangelio tan machista como la cultura del mundo, no nos debe de extrañar por qué la mujer en muchas ocasiones se ha castrado de que pueda cumplir con su función en una generación. Por supuesto, ¿cómo nos va a extrañar si la iglesia, en vez de contrarrestar la cultura, lo que hizo fue que apoyó la disfuncionalidad? Así que, mis queridos hermanos, tenemos en este evangelio todo lo que podamos necesitar para todo lo que necesitamos cambiar. Y ahí es que está el poder de Cristo operando en nosotros. En la próxima lección vamos a tratar el tema: esposas que dirigen a sus maridos. No se lo pierda. La Biblia está llena de ellas. Me parece que no se predica eso. Esposas que dirigen a sus maridos. Y los maridos dicen: amén. Y algunos están así como: mira, me dije Cristo. Tranquilo. Tienes que conectarte para que veas lo glorioso de esto. Esa es la belleza de esto. No te lo pierdas el próximo lunes. Esposas que dirigen a sus maridos. Bueno, mis amados, esto es todo por hoy. Déjeme saber si esto le ayudó, si esto ha edificado tu vida, si trajo claridad. Déjeme saber si esto de alguna manera ha traído iluminación en algún área de tu vida.
Porque ese es mi interés, entre alguna broma, entre alguna ilustración, tratar de suavizar, porque estos son temas que pueden causar como que mucha consternación en el corazón y en la mente. Y mi interés es que tú lo puedas recibir allí, en el corazón, y que lo lleves en oración, que ores al Señor, que consideres allí que Dios me puede estar diciendo que yo necesito prestarle atención. Así que recuerden, mis queridos hermanos, la comunidad virtual ha sido espectacular e impresionante. Los testimonios de la comunidad virtual transformados en Cristo. Una experiencia maravillosa que hemos tenido, como pueden ver allí, diferentes testimonios. Por ejemplo, María dice, wow, qué maravillosa enseñanza, cuánto reposo. Gracias a Dios por la revelación de su palabra. Considero que estas cosas son básicas para una buena edificación. Gracias, Pastor Tommy, por la claridad y excelencia. Si tú quieres y deseas estudiar, comenzar desde ya. Y que este próximo año, a nivel de entendimiento, a nivel de edificación, a nivel de avance en tu vida espiritual, tengas una experiencia extraordinaria. Yo te invito a que consideres transformadosencristo.com. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima lección y creo que vamos a seguir creciendo y disfrutando de esto que Dios ha hecho en Cristo el Señor, a favor de la mujer, del hombre, de los hijos y de toda la humanidad. Bendecidos son todos. Será hasta la próxima.